Bueno, gracias Andrés, gracias Alicia por estar acá, bienvenida. Gracias a ustedes. Bueno, antes que nada, antes de empezar con la entrevista, queríamos hablarles brevemente de quién es Alicia. Alicia nació en Buenos Aires en 1939 y se exilió en Francia en 1978 durante la última dictadura militar en Argentina. Publicó poesía, novelas, publicó biografías, entre las cuales una biografía sobre Eva Perón, otra sobre Milagro Sala, sobre María Elena Walsh. Y bueno, hoy está en Buenos Aires, ella vive actualmente también en París, pero está en Buenos Aires para la presentación de su último libro, Andanzas, publicado por la editorial Equidistancias. El libro fue presentado este martes, ¿no? En la Feria del Libro. Bueno, para nosotras es un honor enorme desde el CEF tener a Alicia acá en el Lenguas Vivas, que ya haya aceptado esta invitación. Es hermoso poder entrevistar a una autora que admiramos mucho y cuyas problemáticas además nos interpelan directamente como docentes de lenguas, culturas extranjeras y traductoras. Para preparar esta entrevista estuvimos leyendo su último libro y nos costó mucho elegir qué preguntas íbamos a hacer, porque teníamos demasiadas preguntas. Bueno, hay muchos tópicos distintos que nos interesan en tu obra, que son la migración, el árbol genealógico, los antepasados, la identidad, la lengua, los viajes, la escritura, pero bueno, tuvimos que elegir en función de ejes que pensamos que tienen que ver con cuestiones que nos atraviesan acá también en las lenguas. Entonces los ejes que vamos a abordar en esta entrevista van a ir en torno a las lenguas de escritura, a las distintas dimensiones de la identidad, a la relación con el mundo editorial, la relación con la traducción, y te vamos a preguntar también sobre la escritura del género biográfico y, bueno, por supuesto también sobre el último libro, Andanzas. Así que bueno, podemos empezar. Bueno, son un montón de temas que van a aparecer. No sé si se escucha bien, ¿sí? ¿No? Entonces, vamos a empezar con una cita de tu último libro, Andanzas, sobre el que, como decía Ali, vamos a hablar más adelante, pero que creemos que nos va a permitir entrar en el tema, el primer tema que queremos abordar hoy, que es el de las lenguas que te atraviesan, ¿no? El castellano y el francés. En la segunda parte de las tres que componen este libro autobiográfico, Las Perlas Rojas, afirmas: solo al alejarme de la Argentina me aproximé a mí. Resultar alguien con dos lenguas me convirtió en yo. Siempre me había sentido extranjera sin razón a la vista. Ahora, en el extranjero, la tenía. Era extranjera. Así que la pregunta con la que vamos a lanzar este tema es: ¿por qué el bilingüismo fue constitutivo para vos? Y con respecto a las lenguas de tu escritura, me gustaría saber por qué algunas cosas las has escrito en francés, por qué otras las has escrito en castellano, cuál es la diferencia de escribir con una lengua o con la otra, qué cuestiones abre o qué cuestiones cierra cada lengua, y qué diferencias encontrás en tu escritura cuando elegís escribir con una o con la otra lengua. Claro, el bilingüismo fue constitutivo porque yo tengo una especie de división, no de la personalidad, pero división identitaria natal, ¿no? Soy judía por mi padre, no judía por mi madre. Había una identidad muy clara en mi familia, en mi casa, cuando yo era chica, es decir, que si no había una identidad étnica o religiosa o como se le llame, había una identidad política porque mis padres eran comunistas y mi madre me transmitía eso con un enorme orgullo. Mi padre estuvo preso en la cárcel de Neuquén desde el 43 al 45 y yo lo fui a visitar a la cárcel, yo tenía 5 años y todo eso me llenaba de orgullo. Hasta el momento en el que, curiosamente, en el año 46, 1946, suceden dos elementos que me dejan perpleja. Ya no tuve a partir de ese momento el medio
social, político que rodeaba a mis padres, porque mis padres se fueron del Partido Comunista a causa del estalinismo, a causa de los crímenes de Stalin. Es decir, que a partir de ahí ya eso yo no era, porque yo de chiquita en el colegio decía, de este tamaño, soy atea y comunista y mi papá está preso en Neuquén, éxito asegurado con la maestra del colegio. Bueno, y al mismo tiempo fue el momento en el que Perón instauró la enseñanza religiosa en las escuelas, lo cual dividió a las chicas en dos. Es decir, que las que se quedaban adentro eran católicas, las que nos íbamos al patio porque no había ni siquiera un aula, se suponía que eran judías, y las chicas me preguntaban, ¿vos sos judías o judías? Y sí, me preguntaron a mí y yo no sabía. Realmente no sabía porque no era un tema que interesara en una familia de comunistas. Entonces llegué a mi casa, le pregunté a mi padre, bueno, a ver, soy judía o no soy judía, y él me contestó, yo soy judío, pero tu mamá no. Y en mi oído infantil eso quedó como, yo era hija de un judío y de una no. Bueno, era mucho para una chica de 6, 7 años, lo cual me creó una especie de estado de pregunta permanente, que parece que de todas maneras la pregunta permanente es profundamente judía. Entonces, ¿por qué al llegar a un país en el que se habla otra lengua es como si yo juntara mis pedazos? No es que haya juntado mis pedazos, me convierto en más yo de lo que era, porque todo eso que les estoy contando es una especie de exilio natal. Yo no sabía muy bien quién era, no tenía cómo saberlo, sino que el bilingüismo era la forma verbal de esta división en la que había crecido, en la que había desarrollado. La otra pregunta tuya, porque las hiciste todas juntas, según creo, ¿cuál es la diferencia entre escribir en francés y en castellano? Bueno, es una diferencia, digamos, literalmente visceral. Yo siento el castellano, nunca decíamos español, mi mamá era profesora de castellano, lo siento como una herencia de la que estoy inmensamente orgullosa. Mi mamá venía de una vieja familia no judía, mi mamá la que era no, en una vieja familia donde se hablaba muy bien, que había pasado por Cantabria originariamente, muy llegados al país muy temprano, y después a Paraná. Entonces era una lengua rica, sabrosa, que se había cocinado a lo largo de los siglos y que yo utilizo y con la que yo me divierto mucho al escribir, gozo mucho. Es una lengua materna realmente en el sentido visceral de la palabra, por lo cual es la lengua que utilizo para escribir novela, empecé con la poesía. Y el francés es otro pedazo de mi cabeza. En francés no me divierto, no disfruto, pero pienso y organizo mi pensamiento de otra manera. El francés me sirvió enormemente, yo creo, sin por eso paralizar todo el exceso barroco que es mi escritura en castellano, me enseñó a organizar el pensamiento de otra manera. Cuando llegué a Francia empecé a escribir o tratar de escribir en francés porque era indispensable hacerlo para hacer periodismo. Entonces los correctores, porque al principio había que corregirme bastante, ahora casi nada, me hacían una pregunta para mí muy extraña. ¿Y esta idea de dónde sale? Bueno, qué sé yo dónde sale, esta idea salió, porque es cierto que en Argentina nos formulamos mucho menos esa pregunta. Ahora he comprendido a lo largo del tiempo que es muy útil organizar el pensamiento, cosa que cualquier pibe que ha hecho el bachillerato francés lo tiene interiorizado. Mis nietas tienen el BAC y cuando mi nieta mayor fue a estudiar a España, ella les decía a los profesores españoles, ¿no? Bueno, ahora voy a desarrollar este tema en 3 partes, 1, 2, 3. Y los profesores españoles se quedaban muy asombrados y un día uno le dijo, pero Diana, ¿y por qué dices siempre lo mismo? Dividido en 3 partes. Y ella le dijo, bueno, porque es lo que nos han enseñado en el bachillerato francés. Es extraordinariamente útil. Eso me ha llevado a que yo pudiera escribir ensayo en francés, biografías en francés, pero jamás una novela. Sí pude incursionar en cuentos para chicos y en francés,
o en esa especie de género incierto que es la novela para adolescentes, porque es muy difícil saber qué le puede interesar a un adolescente. En todo caso, sí publiqué una en una página, Page Blanche, de Picalimar, que es muy linda, una novela para adolescentes, supuestamente, un adolescente puede leer cualquier cosa, pero bueno, ahí el género novela para adolescente existe. Pero jamás hubiera podido ni querido escribir una novela para mí, una novela para adultos, para gente de mi edad, una novela en francés, porque es como si los dos idiomas cohabitaran en mí, pero ocuparan distintas partes de mi cabeza, ¿no? Y hasta de mi cuerpo. Entonces sí, la diferencia entre la biografía y la novela es enorme en sí misma, independientemente del hecho de que de un idioma u otro, porque como biógrafa yo no tengo derecho a entrar en la cabeza de mi personaje, tengo que respetar una distancia. Yo no puedo decir, como biógrafa de Eva Perón, Evita pensó y sintió esto y esto, sino tengo que decir, de acuerdo con tales y tales elementos, se puede pensar que Evita pensó y sintió esto. Mientras que como novelista, aún como autora de novelas históricas, muchas novelas históricas, sí me puedo meter en la cabeza del personaje. Es decir, que la diferencia está, de todas maneras, entre la novela y la biografía es inmensa, y la diferencia entre escribir en francés y en español para mí es muy grande. El francés es la lengua de mi placer, de mi diversión, de mi mamá, de mi infancia, y el francés es la lengua del pensamiento. Bueno, recién nos hablabas de estas múltiples identidades que componen, ¿no? Que seas quien sos, de estos pedazos, digamos, que te componen. Y bueno, lo pudimos leer también en el árbol de la gitana, que hablas de esta muchedumbre que habita, que desfila en cada uno, o el crecimiento demográfico que va por dentro y la búsqueda hacia afuera. Queríamos preguntarte cómo este tema de la identidad aparece concretamente en tu obra, los distintos géneros que has escrito. En mi obra en general o en la danza, bueno, aparecen todas en realidad, porque todos estos personajes de los que les estaba hablando, tanto personajes de biografías como de novelas históricas o de base histórica, comparten conmigo, si no hubiera podido elegirlas, en general son mujeres, o ellas no me hubieran podido elegir a mí, porque a veces uno siente que el personaje lo elige a uno, la elige a una. Comparten la doble identidad o la triple o la cuádruple identidad, comparten el hecho de no saber con supuesta certeza quién es uno, de no considerar que el sillón en el que está sentado le pertenece, el país en el que vive le pertenece. Es decir, comparten la incertidumbre, que me parece que es mi propia identidad, ¿no? Entonces sí, toda mi obra biográfica, autobiográfica y novelística, que son novelas históricas con personajes que tienen esa doble identidad, sí, comparten lo mismo, ese tema de la división por el medio. Yo veo que acá tenés, por ejemplo, una novela mía sobre Teresa de Ávila. Bueno, podrían preguntarse, como hija de comunistas, ¿qué estoy haciendo yo con Teresa de Ávila? Bueno, sí, mucho. Primero porque el tema del éxtasis me interesó desde mi juventud. Y el éxtasis no solamente lo conocen los santos, lo conoce cualquiera que tenga un momento de plenitud absoluta, como tuve yo de repente en un parque de Buenos Aires a los 18 años. Bueno, pero además, al descubrir que después hice un curso de mística en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires con Vicente Fatone, y me fascinó el personaje de Teresa, pero además ella compartía conmigo, cuando lo descubrí pensé, ella va a ser otro de los personajes, el hecho de su doble identidad. Teresa era de madre cristiana y de padre judío, torturado de algún modo por la Inquisición en la ciudad de Toledo. Es decir, obligado a recorrer las calles de Toledo descalzo con San Benito, con él, es decir, en medio de la humillación,
y el pueblo que le tiraba basura. Bueno, Teresa tenía esa división interna y lo sabía muy bien. Entonces, claramente era un personaje que parecía estar designado, pero en otros casos, como Anita Garibaldi, la brasileña del sur de Brasil, que siguió este pelirrojo maravilloso que fue Garibaldi, ella tenía una doble identidad, ya de por sí era mestiza y después lo siguió a él a Italia, y bueno, ya era entre brasileña e italiana, o la Madama Lynch de la guerra del Paraguay, irlandesa que se va al Paraguay siguiendo a Solano López y que participa de la horrenda guerra del Paraguay, que era la que llamaba la guerra de la triple infamia, y también ella nunca supo que era ser irlandesa, pero criada en Francia y casada con un francés, pero formó parte del pueblo paraguayo, además de un sentido. Bueno, son todos personajes dobles, es decir, que ese tema de la identidad dividida o multiplicada está en toda mi obra, y una de las frases que yo cito al comienzo de La Luz de la Gitana, de Calatini Ortiz, que era primo de mi mamá, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? El hombre porteño, bueno, él decía el hombre porque en aquella época se decía el hombre como ser humano, el hombre porteño tiene una muchedumbre en el alma, y eso es exactamente lo que yo he sentido muy a menudo y sigo sintiendo. En Andanzas, en el último libro, ya desde el principio aparece la cuestión del nomadismo, de la migración, aparece la figura de la gitana, que es un personaje que es una especie de alter ego de Alicia, la narradora, que los gitanos son un pueblo nómada, ¿no? Y en el resto de los volúmenes seguimos viajando con vos un montón, en viajes que son más o menos de placer, que son más o menos elegidos, también en el exilio, y en el título mismo de la obra, Andanzas, está esta cuestión, el eje, ¿no? En estos temas. Entonces la pregunta sería, ¿dirías que esto, ¿no? Este nomadismo, las migraciones, esa gitanidad, es algo que te constituye, es algo que constituye tu identidad, que forma parte de tu identidad? Sí, absolutamente. El personaje de la gitana surgió en un diálogo al que llamaríamos socrático con Héctor Bianchotti, que fue miembro de la Académie Française, que fue mi hada madrina, fue alguien en que me debí todo, me apoyó muchísimo. Entonces, él había leído La Luz de la Gitana, ciertos capítulos, y me había dicho, mira, la escritura me parece maravillosa, etc. Pero falta la construcción. Entonces, fuimos entendiendo de a dos, eso es muy importante cuando uno escribe, tener la mirada de otro, ¿no? Sobre todo un lector, no es solamente escritor, sino un lector de una sutileza como la de Héctor Bianchotti. Me dijo, falta la construcción, falta la narradora, esa historia en la que hay judíos y cristianos, las dos familias, ¿no? Mis dos ramas, español, genovés y judío ucraniano. No lo podría contar, me preguntaba, una de tus abuelas, y yo digo, no, porque mi abuela judía no podía conocer las historias del otro lado y viceversa. Y yo me oí decirle, es decir, realmente me salió en el diálogo, durante el diálogo, no, es una gitana la que cuenta todo esto. Y Héctor me preguntó, ¿pero vos conocés a una gitana? Y yo me oí contestarle, no, yo tengo una gitana dentro. Y ahí me di cuenta de hasta qué punto el momento en el que uno se va, pero no de viaje turístico, el momento en el que uno, discúlpenme, me dio un pequeño mareo, el momento en el que uno, no pasa nada, el momento en el que uno arma su valija para irse, para exiliarse, y en que tiene la impresión, la clara sensación de que ese exilio va a ser definitivo. ¿Qué pongo en la valija? Es como si se preguntara cuál va a ser la primera frase de una novela, ¿no? En ese momento está todo dicho, ¿qué pongo en la valija? Y en ese momento empezó mi nomadismo.
que pongo Recuerdos de Infancia, Los Cuadernos de la Nena, porque yo viajé sola en el 78, después de haber trabajado en el diario La Opinión, y me fui bastante rápido de Argentina. Pongo cosas prácticas, bueno, qué poner en la valija es ya empezar como los inmigrantes que venían con el bolso del hombro, ¿no? ¿Qué pongo uno en ese primer y definitivo equipaje que una vez que uno ha comenzado a hacerlo no lo cierra nunca? Y además, en ese momento, en el momento en el que yo me convierto en una inmigrante, se me cae encima la historia de todos mis antepasados inmigrantes, como cualquier argentina, o muchos argentinos, no todos, para nada, no todos los argentinos bajaron del barco, según dice el célebre e injusto chiste de todos conocidos, muchos que estaban acá antes de los barcos, pero bueno, muchos argentinos somos de origen inmigrante, y en ese momento me llegan a la memoria las historias de mi madre. Mi madre era escritora, Alicia Ortiz, una escritora feminista, comunista, que se fue del partido junto con mi padre en el 46, y que era la verdadera narradora. La gitana fue una narradora interna, pero mi mamá estaba ahí afuera y me contaba las historias de su familia genovesa, un marino genovés que llegó en 1826, invitado por el presidente Rivadavia para fundar una flotilla fluvial que uniera Buenos Aires con Asunción de Paraguay, y navegó efectivamente, y conoció al tirano Francia que lo puso preso, y conoció a la Madame Lynch, motivo por el cual yo escribí una novela sobre ella, y perdieron todos sus barcos en la guerra del Paraguay, etc. Había historias de antepasados muy coloridas que eran como si ya estuvieran contadas. No solo que me las contaba mi mamá con muchos colores, sino que eran historias que inevitablemente tenían que convertirme en novelista, ¿no? Entonces ahí estuvo la conjunción entre el hecho de que yo estaba armando la valija para siempre, de que esa valija nunca se iba a separar del todo, y de que además yo cargaba con memorias de viajeros de distintas épocas y países, mis abuelos que vinieron de Mogilev Podolsk en Ucrania. Bueno, y después, años después, decidí, en la medida de lo posible, hacer algunos de estos viajes, ¿no? Entonces, entre todas las cosas que le debo a Francia, le debí una misión Stendhal, que es una beca para ir a un lugar que me elige para hacer una investigación con vistas a un libro. Entonces pedí ir al pueblo natal de mis abuelos. Mi padre era muy incierto en la definición de cuál era el lugar natal. Eso es muy corriente entre los judíos de Europa del Este porque las fronteras eran inciertas, ¿no? Los polacos se acostaban siendo miembros del Imperio Ruso y se despertaban formando parte del Imperio Austrohúngaro. Bueno, fronteras inciertas. Entonces mi padre hacía este gesto. Yo decía, ¿pero dónde era? Y bueno, de Sarabia. Y hacía así, bueno, es difícil tomarse un avión ahí, ¿no? Y efectivamente, antes de tomarme ese avión, decidí ir a lo que mi padre llamaba la capital de Sarabia, Kishinev, en rumano, o en moldavo, Chisinau. Hablé con un grupo de judíos rusos y uno de ellos además después iba a ir a Rusia, y uno de ellos me dijo, no, pero nunca va a poder llegar a Besarabia realmente en lo geográfico, porque Besarabia no era un lugar, era un estado de ánimo. Bueno, tomarse el avión en un estado de ánimo efectivamente era difícil, pero es lo que hice, y entonces fui al pueblito natal, y me encontré con cosas que yo no sabía en esos años, 2005. Yo todavía no sabía lo que había sido la Shoah por balas. No he oído hablar de Auschwitz, de la Shoah por gas, pero por balas, en el 2005 todavía no sabía. O por lo menos yo no lo sabía, y creo que no lo sabía nadie, porque un cura francés, el Père de Bois, comenzó a hacer abrir las fosas comunes de toda Ucrania, ¿no? Donde los nazis, cuando llegaron en el 42, mataban a la gente de los pueblitos, los niños en la vista de sus padres, y los arrojaban a las fosas que se movían todavía
durante varios días porque algunos no estaban del todo muertos. Bueno, entonces esa fue mi recorrida por el lugar natal y después de eso me fui a Rusia a investigar la historia de mi padre en los archivos de la Internacional Comunista o Comintern. Se ruega no confundir con KGB porque no tiene absolutamente nada que ver. Mi padre fue un agente secreto de la Internacional Sindical Roja, es decir, agente de agitación sindical, y en 1928 fue enviado por el Comintern, la Internacional Comunista, a Montevideo para organizar el Buró Sudamericano de la Internacional Sindical Roja. Hizo algunas pequeñas revoluciones en Bolivia, en Perú, participó de la columna de Prestes en Brasil. Bueno, si todo eso no me convertía en novelista, había que matarme. Alicia, hace poco en una entrevista que diste para RFI, para Radio France Internacional, decías que escribir afuera es una nacionalidad flotante. Te queríamos preguntar entonces cómo es escribir afuera y hacerse un lugar en el mundo editorial y entre el lectorado argentino. ¿Cuál es la mirada que recibe el que escribe desde afuera? ¿Te referís solamente al mundo editorial argentino o también francés? También francés. Claro, no, con respecto al mundo editorial francés, yo viví un milagro, porque llegué con 2 valijitas, 2.000 francos que me dio la embajada francesa y una nena de 13 años, sin conocer a nadie. Y firmé mi primer contrato a los 6 meses de llegar con el Mercure de France, que para mí era el colmo, me parecía lo más prestigioso del mundo y lo es, porque es el grupo Gallimard. Y a partir de ahí, en relación con el mundo editorial francés, empezó una vida de altibajos, en la montaña rusa, momentos fantásticos en los que, por ejemplo, publiqué en Grasset la biografía de Eva Perón, que se vendió en 22 países, tuvo 22 traducciones y montones de otras cosas, y momentos de tremendos bajones, porque es un poco difícil en cualquier país del mundo vivir de la escritura, es decir, que fue la montaña rusa. Y yo me acostumbré, además, es una gitana más aún, me acostumbré a preguntarme con gran curiosidad de qué iba a vivir la semana siguiente. A partir del momento de mi exilio, nunca más tuve una estabilidad laboral. En Argentina nadie tiene una estabilidad laboral, sobre todo cuando es periodista. Cuando me fui yo tenía 3 empleos en diarios diferentes, pero bueno, la aventura francesa fue más movida aún si cabe. Y con respecto al mundo editorial argentino, cuando yo me fui en el 78 había publicado 3 libritos de poesía muy leídos por mis tías, como sucede con los libros de poesía, y una primera novela, El buzón de la esquina, publicada por una pequeña editorial que era Arca de Montevideo, prestigiosa pequeña editorial, que se había instalado como Calicanto en Buenos Aires para poder publicar a Onetti, porque la dictadura uruguaya prohibía a Onetti. Entonces se instalaron en Buenos Aires para eso y me publicaron El buzón de la esquina. Mi segunda novela, ¿cómo se llamaba? El buzón de la esquina, El agujero en la tierra. Esa ya no salió acá, sino en Monte Ávila de Venezuela. Para ese momento yo ya estaba en Francia. Pero seguí publicando permanentemente en Argentina. Era una perfecta desconocida al principio, como le sucede a muchos. Seguí una trayectoria normal de una escritora argentina, aún estando lejos, ¿no? Hasta que, bueno, publiqué la biografía de Eva Perón, que fue un golazo aquí, que tuvo 60.000 ejemplares y que también estuvo muy bien, que fue considerada una biografía equilibrada, que es lo que es, porque yo no soy peronista ni antiperonista, ninguna de las dos cosas, y trabajé mucho y tuve la suerte de encontrarme con las señoras del Partido Peronista Femenino, que me hablaron en términos muy francos y abiertos, a diferencia de los discursos brumosos, a veces voluntariamente brumosos, de los ministros de la época. Estas señoras eran
las que elegía Evita para trabajar con ella, la panadera de la esquina, de mujeres simples pero capaces de tirarse al fuego por la causa, ¿no? Y se elegía por eso, y eso fue fascinante poder hablar con ellas y sentir a partir de lo que me contaban la verdadera lengua de Evita, el idioma de Evita, ¿no? Que yo restituí, o pensé haber restituido, yo pienso que sí, en una última novela que saqué en el 2019, que pasó sin pena ni gloria, La procesión va por dentro, donde Evita está en la cama muriéndose y cuenta ella su vida. Y la cuenta en ese idioma que yo conocía por mi barrio de Flores, de chica. Mi mamá no hablaba así, pero las compañeras, las mamás de mis compañeras hablaban así. Es más o menos la lengua de Boquitas Pintadas, ¿no? Manuel Puig es, yo creo, el único que ha recogido ese idioma popular femenino de los años 50, que es muy bello y es muy noble. Se ha hablado mucho en la literatura argentina del idioma de compadrito, pero el idioma de la mujer, de pueblo, no. Bueno, entonces escribí tantos años después de la biografía esa novela en primera persona, que hace un poco pandan con la de Increíble, con la de Teresa de Ávila, porque las dos cuentan su vida con su propio idioma. La diferencia está en que la lengua de Evita yo la conocía y la lengua de Teresa de Ávila la inventé. Y después de todo ese gran recorrido, digamos, en distintas publicaciones, en distintos lugares, en Francia, Argentina, en Venezuela, bueno, todo esto llegamos a la última editorial que te publicó, que es Equidistancias, que te publicó este último libro, Andanzas, y que, como explicaba Andrés recién, tiene como lema escribir afuera voces por el mundo, ¿no? Y que publica autores y autoras latinoamericanos que viven fuera de su país de origen. Y para cerrar este recorrido de tus editoriales y tus publicaciones, queríamos preguntarte cómo llegaste a esta editorial, que es una editorial pequeña, y qué cosas te llevan a elegir las editoriales con las que trabajas en general. Claro, esta editorial me contactó a partir de un lugar muy extraño donde yo no había estado nunca, que es Facebook, donde me metió mi nieta y que me encanta porque es un geriátrico, están todas las de mi generación y no llegan ahí, gente a la que yo había perdido de vista a causa del exilio, están ahí, o me entero que han muerto, pero solamente a partir de Facebook me puedo enterar, me escriben, me mandan corazoncitos, cosa muy argentina que me encanta, porque eso sí que en Francia corazoncitos a uno no le mandan, bueno, ahí sí. Y entonces estos editores me contactan para contactarme simplemente y me explican cuál es su idea. Y me parece fantástica su idea. Su idea es escribir afuera, como acaba de decir Andrés Taxil, el socio está en Londres. Escribir afuera es decir, está consagrada la editorial a los autores que escriben en castellano fuera de sus países de origen y que no han sido olvidados en sus países de origen, pero les ha costado, les cuesta mucho hacerse traducir, hacerse aceptar en los países en los que viven. Esa era en cierto modo mi vida y en cierto modo no, porque de todas maneras, después de haber publicado aquí casi 40 libros, sí, todavía algunos se acuerdan de mí. Pero yo estaba en un momento de rabia, de mucha rabia. Tengo 84 años, no se nota, pero tengo 84 años. Y había editoriales que me proponían fechas de edición para Andanzas que me parecían absurdas, me parecían un chiste macabro. Por ejemplo, te vamos a sacar el libro dentro de 2 años. Estoy muy bien de salud, salvo el pequeño mareo que tuve recién, pero uno que sabe. Entonces yo no tenía tiempo, yo personalmente no tenía tiempo. Me aparece Equidistancias con su proyecto hay un periodista que se escribió, Juan Gasparini,
que les dice el noble proyecto que ustedes tienen, y sí creo que es noble, porque el mundo está lleno de jóvenes latinos escritores que no encuentran editorial en ninguna parte, ni en su país ni fuera. Y me pareció que esta editorial correspondía exactamente al momento en el que yo estaba en ese entonces, ¿no? Y creo que me embarqué en una aventura juvenil de la que me enorgullezco mucho, porque yo no sabía lo que era un ebook, no tenía la menor idea. Como la palabra gringa me da mucha rabia, me indigna tener que decir el ebook, el email, bueno, ebook lo escribo I-B-U-C. Bueno, con ese pequeño detalle de capricho, el hecho es que creo que el ebook, por supuesto si se complementa, si uno lo desea, y uno lo desea mucho con el libro en papel, o sea que se puede hacer fácilmente, a pedido, el ebook puede solucionar problemas del mundo actual, porque hay una crisis de papel mundial, hay una escasez mundial de papel. El ebook impide talar demasiados árboles, de todas maneras, desde un punto de vista ecológico no es la perfección, porque igual se gasta energía leyendo un libro en un aparatito, pero no es lo mismo que talar bosques y bosques para nada. Y durante años y años yo fui asistiendo a la degradación de la industria editorial, al hecho de que las grandes editoriales, que siempre fueron despiadadas, por supuesto, pero con algunas maneras un poco más pulidas, se convirtieron en abierta y groseramente despiadadas. De modo que para los autores que no han publicado mucho resulta a veces prácticamente imposible publicar en una gran editorial o mediana. Menos mal que existen los heroicos pequeños editores. Bueno, todo eso me llevó a pensar que este proyecto en particular, de una editorial basada afuera, para los que escriben afuera, en una mezcla de ebook con papel a pedido, es en este momento una muy buena idea. Si el ebook va a ser el libro del futuro o no, no lo podemos saber, pero creo que es el libro del presente y estoy muy contenta de haberme embarcado algo que no corresponde con mis años, pero sí con mi espíritu aventurero. Bueno, sabes que acá en esta casa de estudios, en las lenguas vivas, tenemos 4 formaciones en traductorado: francés, alemán, inglés y portugués. Entonces también por eso te queríamos preguntar sobre tu relación con la traducción. Vos decías hace un rato, muchos de tus libros han sido traducidos en más de 20 idiomas. Te queríamos preguntar si tuviste la oportunidad de leer alguna de estas traducciones en las lenguas que conoces, y si has tenido contacto con los traductores de tus obras durante el proceso de traducción. Generalmente, bueno, ¿qué pasa cuando la traducción se hace hacia una de las lenguas que te constituyen, es decir, el francés y el castellano? Claro, yo puedo leer una traducción al italiano, pero no la puedo corregir. En cambio, a veces para mi desgracia, puedo leer y corregir las traducciones al francés. Y menos mal, para mi desgracia, pero menos mal que lo puedo hacer, porque los errores son inevitables, ¿no? Los falsos sentidos, los momentos en los que uno piensa, pero Dios mío, yo esta frase en castellano la trabajé durante horas, no solamente por las palabras, sino por los silencios, por el goce de la pausa entre una coma y otra. Cuando yo trabajo realmente, empecé siendo poética, es así como trabajo, demoro mucho en cada disfruto y demoro en cada frase, y después viene un traductor y le pasa una planadora por encima, y entonces eso cuando el sentido está respetado, pero a veces el sentido tampoco está respetado. Yo saco ahora, cuando vuelva a Francia, sale La Madama Lynch, en una pequeña editorial que se ocupa particularmente de libros latinoamericanos, y el traductor debe haber estado seriamente mareado cuando lo tradujo, porque de pronto lo que dice
la acción que revela, que refleja, es exactamente la contraria de la que yo he escrito. Por ejemplo, Alicia tomó agua y el traductor pone Alicia no tomó agua. Es decir, que ahí tuve que rehacer la traducción. En otros casos he tenido muchísima más suerte, empezando con la primera de todas, que fue La Perfección. Todos traductores fueron La Perfección. La primera, El buzón de la esquina, esa pequeña novelita que saqué acá en Calicanto, y que fue el comienzo de mi carrerita en la edición francesa. Mi editor uruguayo le había mandado Edición de Femme, sin saber que es la editorial feminista, vio mujeres y bueno, la mandó. Y allí la novela fue dada a manos de Los Batallón. Los Batallón fue la gran traductora de Cortázar, entre otras cosas, de Feliberto Hernández. Y a ella le encantó la novela e hizo un bordadito, hizo una cosa en la que ella disfrutó de su lengua francesa exactamente como yo disfrutaba de mi lengua española, castellana, y nos hicimos muy amigas y esa, bueno, el único problema es el título, pero bueno, uno no puede elegir todo el título porque el buzón de la esquina era intraducible, ¿no? Generalmente el título siempre se cambia. Pero aquí Laure viene un día muerta de gusto y de alegría diciendo me encontré el título. Claro, el buzón de la esquina en francés sería La boîte aux lettres du coin de la rue. Realmente no, es una maravilla como título. Entonces me dice encontré, porque el personaje del buzón de la esquina es una mujer que se llama Jacinta, es una gorda de barrio que tiene éxtasis con la vida cotidiana, corta un tomate al medio y sale volando de éxtasis, y se llama Jacinta. Entonces en mi novela yo les separo el nombre en Ja y Cinta, no les voy a contar por qué, pero es así. ¿Cómo se lograba eso en francés? Entonces lo había encontrado Pauline, po como piel, lino. Pero eso no es grave, hasta ahora no es grave, lo grave es el título, porque entonces lo había encontrado. Todo esto se lo dije yo a ella, no le estoy sacando el cuero después de eso, pero yo se lo dije. De todas maneras salió el título que ella había encontrado, La Bonne Paulina. Pero decía La Bonne en el sentido de qué, de la cama, no, de la buena. No, me dice, lo que pasa es que vos no sabés griego. Hay un chiste que los estudiantes de griego hacíamos siempre en la facultad, ou que la bonne Pauline pisse et fait caca dans la cage. Y eso quiere decir algo en griego que no sé qué es, pero los chicos estudiantes de griego se mataban de risa, evidentemente. Que la bonne Pauline hace pipí y caca en la estación, les hacía mucha gracia. Yo decía, no, pero vos sabés griego, por ahí hay algunas personas de tu generación, no de la mía, que saben griego, pero no me digas que eso es un buen título. Bueno, salió como la bonne Pauline. En otros casos siempre ha habido problemas con el título porque generalmente los títulos son intraducibles, ¿no? Pero sí, he intervenido siempre activamente, con mayor o menor éxito, en la traducción de todas mis novelas y de todas mis biografías en francés, porque había errores, había falsos sentidos y a veces no, pero a medida que yo tomaba más fe en mí misma en relación con mi conocimiento del francés, que al principio no era tan absoluto como ahora, me di cuenta de que yo podía meterme mucho más en lo que para mí es lo fundamental, que es la ondulación de la frase. Bueno, nos deja mucho que pensar sobre la relación que se puede establecer, ¿no?, los traductores y traductoras con los autores y autoras que traducimos, y está la posibilidad de contactar, que me parece lo más interesante de lo que decías. Ahora queríamos preguntarte un poco sobre lo que es la escritura de las biografías, que es un género que te convocó y que exploraste mucho, como decía Alicia al principio, has escrito biografías de Marina Walsh, Maradona, Eva Perón, Gran Mar, Teresa de Ávila, Clara Sala, etc. De tu padre incluso, y finalmente tu propia autobiografía. Así que la pregunta es, ¿cómo llegaste a este género?
¿Y por qué suscita tanto interés y tiene un lugar tan preponderante en tu obra? ¿Y de qué modo o por qué elegiste esos personajes? Bueno, Mariana, son cosas distintas de cualquier modo. Mariana Walsh me llamó un mes antes de que yo me fuera definitivamente de Argentina para pedirme que yo la ayudara con la historia de su vida, porque se la había pedido de una editorial española, Júcar, de Madrid, colección Los Juglares. Yo no la conocía mucho, pero ella me leía, yo estaba en la opinión, no me eligió, lo cual era un honor insigne. Y entonces dije, pero Marilena, yo me voy dentro de un mes. Y me dijo, bueno, no importa, dentro de un mes vivís cerca de mi casa, te venís todos los días, me haces preguntas, entonces le hice una entrevista. Lo que pasa es que como yo siempre fui muy arrogante como periodista, y no solo como periodista, siempre hablaba como periodista de la primera persona, y lo que tendría que haber sido una entrevista a Mariana Walsh, tan importante, cosa que yo no era, pregunta-respuesta, no, se convirtió en una conversación, y a ella eso le gustó mucho. Entonces no es exactamente una biografía. Lo de Maradona tampoco, eso fue cuando yo no sé nada de fútbol, durante el Mundial 90 lo descubrí a Maradona de que yo ignoraba absolutamente la existencia, pero es increíble, pero así es. Lo vi llorar delante del canciller Kohl, vi que le habían dado el triunfo a Alemania, vi que los italianos se reían del himno argentino, no entendí nada, y me dio una especie de gran ataque patriótico maternal, y decidí irme a Nápoles a averiguar qué le había pasado, cuando ya Maradona se había vuelto a la Argentina vencido con una serie lleno de denuestos contra él y de cosas reales y no reales, pero en fin, estaba vencido en ese momento. Y entonces no es exactamente una biografía, parcialmente sí, pero es la historia de mi viaje a Nápoles y de cómo pude entrevistar, es decir, dar vuelta a la ciudad en 15 días, hablar con los tifosi de los barrios calientes a los que los choferes no me querían llevar porque decían que eran peligrosos. Para mí Nápoles nunca fue una ciudad peligrosa porque para los napolitanos yo soy la imagen exacta de la mamma. Entonces me decían, señora, le dijo 3 veces mi mamá, y yo que le cuento todo, y me contaban cosas extraordinarias, justamente porque yo no iba con cara de periodista piola que la sabe todas, sino de mamá. Bueno, pero no es una biografía. Como no lo es tampoco la de Milagro Sala, ahí me fui abandonando mi jardincito francés del centro de Francia, donde viví los últimos 11 años de mi vida. Me fui a ver a Milagro Sala, a la cárcel de Alto Comedero. Tampoco es una biografía, es una crónica. Pero tu pregunta era cómo los elijo, ¿no? O cómo me eligen ellos. Había otro elemento muy lindo en tu pregunta, házmela de nuevo. ¿Cómo llegaste a este género y por qué te interesa tanto? Claro, bueno, vamos a hacer una gran confesión. Llegué a este género, el de la biografía, a pesar de las diferencias, por el mismo motivo por el que llegué al género de la novela histórica, porque no tengo la menor imaginación para la trama. Yo creo que soy muy creativa escribiendo, con toda franqueza, que tengo una escritura personal, pero no me puedo sentar a pensar, bueno, a ver qué pasó, el muchacho conoció a la chica y le dijo, imposible. Lo que tiene para mí de extraordinaria la novela histórica o la biografía es que la historia está contada, y lo que yo tengo que hacer es algo que me produce el mismo placer, prácticamente sí el mismo, que el de la escritura, es hurgar por detrás de la realidad para ver qué pasó detrás del relato oficial. La investigación en sí misma es un placer para mí. Entonces, la historia ya está contada. Yo sé cómo terminó Anita Garibaldi. Terminó en una playa del Adriático, la entierran rápidamente porque ya viene el ejército austríaco. Garibaldi se escapa con los últimos sobrevivientes de su aventura en la unificación de Italia, y Anita está enterrada rápidamente en la arena, ¿no? Y días después una nena
de una mano que sale de la arena. En ese caso yo digo, bueno, yo sé cómo es esta historia, cómo termina, está ya contada, y a veces me ha pasado con mi propia vida, ¿no? Porque también he hecho autobiografía, como bien sabemos. Hay momentos en los que tengo la impresión de que hay elementos en la historia que parece contada en círculos y que ya han sido como vividos antes de que yo misma lo viviera, ¿no? Yo no me sé inventar a mí misma, no sé inventar lo que me va a pasar, eso de alguna manera ya está descrito, y en los personajes que me eligen, generalmente son personajes de mujer, porque los entiendo mucho más y de adentro que los personajes masculinos. Sé que la historia ya está contada, lo que yo tengo que hacer es averiguar qué pasó realmente y, por supuesto, dedicarme a la tarea de escribirlas. Bueno, antes de abrir el micrófono al público, probablemente tengan preguntas también de ese lado, queríamos hablar más precisamente de tu último libro, Andanzas, es una trilogía autobiográfica. Las dos primeras partes de este libro, que son El árbol de la gitana y Las perlas rojas, los escribiste ya hace años. El primero fue publicado en 1991 y el segundo en el 2005. Y el tercero, que es Aguardiente, es un libro que escribiste de manera reciente. Lo que te queríamos preguntar es, bueno, ¿cómo fue el trabajo? Vos contabas en otras entrevistas que hubo un trabajo de reescritura de los dos primeros libros, ¿no? ¿Cómo fue reencontrarte con estos libros? ¿Cómo fue ese proceso de reescritura? Y si al reescribirlos te reconociste en la escritora que fuiste en los años en los que escribiste esos libros. Claro, esto está mal el hilo, mira, ahí está. Sí, yo publiqué El árbol de la gitana y después Las perlas rojas, y cada uno de esos dos libros fue escrito como un libro independiente y recibido por crítica, público, etc. Como un libro independiente, eran dos libros separados. Aunque había repeticiones, aunque Las perlas rojas yo volví a contar historias, como viví en castillos abandonados, en lugares increíbles de Francia, porque no me podía pagar el alquiler en París, entonces yo pedía a mi alrededor, no conocen una casita de campo donde yo pueda irme a escribir, y me decían, muy a menudo me ha sucedido esto, parecía el destino, me decían, no, casita no, pero castillo sí. Y yo iba a parar a castillos increíbles, abandonados, en medio de un bosque, sola, a veces con perro, a veces sin perro, donde había afuera unos troncazos mojados por la lluvia que yo tenía que cargar sobre mis espaldas para subirlos al primer piso del ala de los nobles de un castillo del siglo XVI. Todo eso es real, sucedió. Evidentemente tenía que contarlo también como historia. Me perdí, había otra parte de la pregunta. Bueno, sí, fue escrito. Fueron escritos esos dos libros sin darme cuenta, casi en absoluto, de que estaba contando historias por momentos bastante tristes y duras en relación con mi propia vida, porque esa mujer que tenía que calentar una chimenea con leños mojados, se divertía mucho de hacerla, pero no era fácil, y no era fácil llegar a Europa sola con una nena de 13 años, y nada fue fácil. Fue todo una mezcla de cosas al mismo tiempo fastuosas y difíciles, pero yo las escribí llevada por la embriaguez de la escritura. Embriaguez que hace, bueno, que no está realmente borracha de palabras, entonces está escribiendo una historia dura que le ha sucedido y no la siente como dura ni como triste. Hasta que, cuando terminé Aguardiente, de que voy a hablar ahora porque para mí es lo más importante de todo, terminé Aguardiente y me di cuenta de que no era para nada un libro independiente de los otros dos, que se trataba de una trilogía, y que una trilogía no es poner juntitos un libro detrás de otro, sino que es decir, me obligaba
a reescribir los dos primeros, y es ahí donde me di cuenta, por primera vez, agarrando el lapicito rojo como una maestra de escuela, con una distancia que al escribirlos no había tenido, porque estaba metida en el placer de contar. Bueno, al corregir, me di cuenta de que había detrás una historia que yo tapaba con humor y con placer, pero que era objetivamente por momentos muy dura. Y ahí me cayó encima el dolor, tantos años después, ¿no? Es importante también darse cuenta de que lo vivido no había sido fácil. No es que haya llorado a mares al reescribirlo, no, pero lo vi de otra manera. ¿Y por qué lo vi de otra manera? Porque lo veía desde el lugar de Aguardiente, que es el libro de mis 80 años. Esto a mi editor le encanta, cada vez que digo esto me dice, eso debería ser el eslogan, la novela, el libro de mis 80 años, pero es así. Desde otro lugar geográfico, porque yo me había instalado a vivir solita mi alma en un lugar que es el centro de Francia, que se llama el Berry, del que no sabía nada, salvo que Georges Sand era de ahí, y que yo había adorado la Petite Fadette. Bueno, yo adoraba a Georges Sand, mi mamá adoraba mucho a Georges Sand. Bueno, Georges Sand estaba muy presente en esa elección. Me compré una casita de cuento de hadas, porque yo quería vivir en medio de la naturaleza, y también porque yo soñaba con que mi hija, nietas y bisnietos, tengo un bisnieto de 13 años, iban a venir todos los domingos a comerse un asadito, ahora soy vegetariana. Bueno, en realidad no vinieron casi nunca, pero el hecho es que yo estuve en medio de la verdadera naturaleza, y abajo de un sauce real, no solamente el sauce de Juan L. Ortiz, sino uno mío que yo regaba, viendo, reviendo historias de mi pasado desde otra distancia. Y es una maravilla poder regresar por una parte a la poesía de los 20 años, porque yo era poeta de los 20 años, y a la vez regresar a las historias vividas, darme cuenta de que no todo fue tan divertido ni fácil como yo parecía creerlo en mis dos primeros libros, pero verlo con una distancia que también es un disfrute, otro disfrute, el del momento final. Parece increíble, pero así es. Hay un alejamiento, las cosas se van yendo, se ponen un poco más lejos, ¿no? Como la imagen de la Gioconda, lo digo porque es mi próximo libro, La Gioconda, y Leonardo la pinta envuelta en capas y capas de aire y con colores oscuros porque está lejos porque es una madre muerta. Bueno, uno empieza a ver su vida así y hay en eso también un enorme disfrute. Realmente todo eso que mencionás es lo que hablábamos con Victoria cuando preparábamos esta entrevista, lo fascinante que es ese recorrido para el lector, ¿no? De partir de esa primera novela del 91, que ya pasaron muchos años, y hacer todo ese recorrido donde se va viendo cómo se va recuperando la vida desde distintas perspectivas y siempre con una poética muy particular y muy hermosa. Así que, bueno, es un gran disfrute. Los que no lo leyeron, estamos invitándolos a que lo lean. Abrimos en este momento a preguntas que quizá puedan tener en el público. Levantan la mano y escuchamos el micrófono. Tantos locutores, perdón, y tantas locutoras, pienso bueno, en Escalabrini Ortiz, en su mamá, en su familia, en sus ancestros, en sus personajes también, ¿no? ¿Cuánto queda de estas voces convocadas en la construcción identitaria? ¿Cuánto queda de estas voces convocadas? Bueno, justamente nombraste a dos que son importantes. Juan L. Ortiz, porque para mí es el gran poeta de la Argentina, y yo le hice su última entrevista en 1978,
Él murió poco después de ese encuentro y yo me fui del país poco después. Importante porque él vivió toda su vida en el estado en el que yo logré por momentos vivir en estos últimos 11 años en el campo, es decir, en estado de observación estática. Cuando él hablaba de los espinillos o de los sauces, sabía de lo que hablaba, esos poetas que hablan por encima o alrededor de, él hablaba desde adentro de la naturaleza. Entonces eso es lo que ha hecho que yo lo he admirado mucho. Y además lo he admirado mucho porque he conocido a muchísimos poetas, yo estaba en un grupo de poesía, en la Argentina, en particular en Francia. Generalmente los poetas sostienen que no les importa el éxito, no hay que creerles. Pero a Juan L. sí. A Juan L. yo le creía y para mí fue una especie de ejemplo, primero invertido. Cuando Juan L. escribía en tiritas de papel de seda largas, con plumín y tinta china y con caracteres minúsculos, lo hacía porque realmente no le importaba que lo leyeran. Y sus discípulos, que lo adoraban con toda razón, es un poeta enorme, no suficientemente considerado como el gran poeta, sus discípulos le compraron una máquina de escribir y él le hizo cambiar los tipos y los convirtió en tipos minúsculos. Es decir, que realmente había en él algo del orden de la santidad. Los psiquiatras de Paraná le mandaban muchachos, y Juan L. no lo sabía, pero eran muchachos que se sentaban al suelo a escucharlo, y lo que decía este viejo chino, que parecía chino, que vivía en otro mundo, que vivía entre plantas, como si él estuviera dentro de las plantas, les hacía bien, ¿no? Bueno, esa sería una de las voces. Y la otra es mi mamá, la influencia de Alicia Ortiz, escritora feminista que estaba llamada a ser una ensayista conocida, hasta que al irse el Partido Comunista la sacaron de la foto, como hacían con Trotsky, ¿no? Que le sacaban la cara y quedaban pies ahí en la foto del mundo soviético. Era muy gracioso, porque cortaban un pedazo pero dejaban el otro. A mi mamá la sacaron de la foto, cuando se fueron del partido, mi padre quedó solo y ella también. Pero lo que me transmitió, además de un feminismo visceral, ¿no? Me transmitió un feminismo teórico, porque a Simone de Beauvoir en aquel momento, es decir, asumir la gran aventura de ser yo misma, bueno, me transmitió eso. En un momento dado debo decir que yo a los 15 años estaba hasta acá de feminismo porque contra ello había que rebelarse, inclusive contra lo mejor, uno le da la libertad, pero bueno, el feminismo se lo había ganado mi mamá, no yo. Y yo creía hasta cierto momento que era una batalla ganada para nada ganada, pero en todo caso una batalla que ella sí entendió. Pero además, cuando el Partido Comunista Argentino la hunde en el olvido, yo estoy entre paréntesis embarcada en una verdadera empresa para sacar a mis padres a la luz, escribir la biografía de mi padre, intento reeditar la obra de mi madre, etc. Bueno, lo que y ella sigue escribiendo sin tener la menor posibilidad de publicar. Entonces mi imagen de ella es así, era muy bonita. Se levantaba a las 7 de la mañana, se pintaba, se ponía aritos, tacos y escribía hasta la noche. Entonces mi imagen de ella es la imagen de una energía productiva y creadora extraordinaria, porque escribía con esas máquinas de carro grande. Mi padre me había regalado una Biblia a ella, que requerían de una energía real, física, ¿no? El carro hacía pin, pin, ida y vuelta, ida y vuelta. Entonces yo desde chica miraba eso y era para mí como la imagen de, sí, de la creación. Mi mamá era una máquina de escribir. El ruido de esa máquina de escribir me acompañó toda mi vida. Y entonces lo que yo tengo de laburante, porque si he escrito 40 libros debe ser porque los trabajé, viene de mi madre. Bueno, entonces Juan L. Ortiz en estado de éxtasis con la naturaleza de Paraná y mi madre trabajando contra viento y marea, sabiendo que lo que escriben no se lo van a publicar y trabajando igual. ¿Otra pregunta?
Yo tengo una pregunta de pronto un poco íntima. Escuchándote entendí que hay mucha huella del linaje de tus antepasados. Yo llamo esto un poco transmisión intergeneracional, para ponerle un nombre, y quería saber si como excavaste en historias de personajes, también excavaste, ¿se dice así? Excavar. Sí. En tu propia historia, en tu propio linaje, y cómo viviste, si así fuese, esa trayectoria y cómo lo articulás con la escritura. No sé si se explica bien la pregunta, si se entiende, ¿no? En relación con las historias de los antepasados o con la lengua española. Las dos cosas. Sí. Bueno, con la lengua, no sé si lo dije ya, pero en todo caso, una de las grandes herencias de mi madre es esta lengua española tica, que se fue cocinando a lo largo de siglos, que venía de Cantabria. Yo no sabía que venía de Cantabria, pero después investigué y viajé, porque así como viajé al pueblito de Ucrania, también viajé a San Pedro de Romeral. Eso venía de ahí, era gente que había venido en el siglo XVIII, que ya venían con una lengua mezclada, toda lengua española. Y después eso pasó por Salta, después por Paraná, es decir, una lengua que se fue enriqueciendo, ¿no? Como decir, de lugar en lugar. Las mujeres de la familia de mi madre hablaban bien, con palabras viejas que ya no se usan, y con gracia. Era una lengua picante y sabrosa, es esa lengua la que yo me gusta de escribir, es la lengua heredada de mi mamá. Y con respecto a lo que llamas linaje, sí, había un elemento de eso cuando mamá me contaba que las familias muy antiguas, y sí, claro que lo eran, la familia genovesa, un dogo de Venecia que se llamó Ottaviano Gentile Oderico en el siglo XIV. Es fascinante, no es que me encanten los blasones, que francamente todo el mundo viene de algún lado, pero yo tenía los nombres, entonces sí, claro que lo usé sobre todo para los de Gitana, porque allí hay 6 o 7, no me acuerdo, capítulos con mi propio vagabundeo de Gitana, con Marí, viendo castillos abandonados, en Champs-de-Pont, y bueno, y tratando de sobrevivir. Y por otro lado, 7 o 6 historias de antepasados diferentes, ¿no? Cada una sucede en un lugar diferente y en un sitio diferente. Entonces, bueno, las historias de Ucrania, de mis abuelos que venían de esos pueblitos donde, donde vinieron huyendo de los pogroms, antes de que llegaran los nazis estaban ya los pogroms durante siglos, y todo eso mezclado. Hay uno de los epígrafes del libro que pertenece a una rabina francesa, una rabina liberal, Delphine Orvilleur, que es de una increíble apertura, que fue modelo, médica, bueno, y la frase es así: en hebreo la palabra vida no tiene singular, vida es en plural, y se considera además que esas vidas que todos tenemos, no una, sino muchas, ni siquiera son sucesivas sino simultáneas y están entretejidas como un tapiz. Y a mí me pareció que esa era la imagen exacta de lo que yo había vivido en forma personal, por todo lo que me sucedió y todo lo que me busqué, y en forma familiar, porque por casualidad me encontré como la heredera de una serie de historias muy diferentes, de antepasados muy diferentes, que de pronto en la vida real se hubieran peleado, porque entre los antepasados españoles son inquisidores y por el otro lado los judíos. Bueno, menos mal que no se encontraron en la vida real, sino en mis novelas. Allí no se pelearon, pero bueno, cohabitaron en esas páginas. Y sí, claro que heredé todo eso y yo no podía no transformarlo en escritura, simplemente no podía no. Hay un momento en la escritura en la que uno se dice: me gustaría mucho escribir sobre esto, me gustaría, tendría ganas. Solamente hay que comenzar a escribir cuando las ganas a uno le explotan. Eso lo decía Rilke, cuando la escritura se convierte
era Andanzas para mí era inevitable y lo es en la medida en que, sobre todo, Aguardiente, porque en Aguardiente estoy yo pasando horas abajo del sauce, horas abajo del sauce, porque da una imagen de mí que yo quería dejar. Yo soy considerada en general como la biógrafa de Perón, lo cual es una de mis imágenes, claro, por supuesto que sí. Trabajé mucho para eso y no me niego en absoluto. Pero toda esta otra parte de la mujer, bueno, sobre todo la mujer octogenaria, estática, que se queda horas mirando, a ver, contando, a ver cuántos petalitos tienen las flores y preguntándose por qué será que casi todas tienen 5. Bueno, quería dejar esa otra imagen de mí, era fundamental para mí poder terminar este libro y poder dejarlo publicado lo más pronto posible, cosa que conseguí gracias a la editorial Equidistancias. Podríamos decir que era vital escribir ese libro. Sí, era vital. Era vital escribirlo, terminarlo. En un momento dado tuve terror de no tener tiempo de terminarlo y de no poder dejarlo publicado. De modo que ahora estoy tranquila. Parto hacia otro libro sobre la Gioconda, por sobre la Gioconda recién, no es que no tenga más proyectos. En un momento dado, patética, me dije, ay, este es mi último libro, ¿qué hace mi libro? No, este es mi último. Pero este era vital. Quería plantearte esta pregunta que prácticamente en parte la comentó en su último comentario, que me conmovió bastante, cómo revisar su propia obra y eventualmente verla con otra perspectiva a los 80 y pico de años. Y si bien hay bastante información ahí sobre lo que usted percibe de su propia obra, yo quisiera plantear si no tiene la sensación de que al revisar aquello que se escribió, que por ahí uno ya se olvidó, aparecen rasgos olvidados que lo sigue sosteniendo y que sin embargo uno cree que son espontáneos, que son nuevos y sin embargo vienen de nuestros orígenes como un mandato, como una herencia o como una, no voy a decir condena porque sería muy negativo, sino como un destino que nos atraviesa por encima de la voluntad, o sea, aún hasta los 80 y pico de años. Absolutamente por encima de la voluntad. No diría mandato, pero destino es una palabra demasiado transitada, pero no estoy lejos de pensarlo, ¿no? Así como no estoy lejos de pensar que ciertos momentos de mi vida era como si estuvieran ahí las piedritas de Hansel y Gretel, ¿no? Las miguitas marcando el camino en el bosque. Entonces uno parece estar perdido y no está porque le han dejado ahí marcado. En mi propia vida lo he sentido más de una vez, esto ya estaba ahí para mí y por supuesto que lo he sentido en la escritura, ¿no? Entonces no hay fatalismo, no hay, ya estaba escrito, que supuestamente es una de las frases de los musulmanes que yo podría en realidad aceptar, ¿no? Está mi voluntad, está la voluntad del hacer, soy yo la que escribo, soy yo la que digo, pero por encima de todo eso, evidentemente hay alguien que me dejó las piedritas y ese alguien en mis novelas, en Andanzas, tiene varios nombres. Además de tener una serie de personajes internos, la gitana con la que dialogo en el Algo de la Gitana, yo misma con la que dialogo en Las Perlas Rojas y una desgraciada con la que dialogo en Aguardiente que se llama Aisila, que es Aisila, Alicia al revés, que no me quiere, no sé por qué apareció este personaje malísima conmigo, pero que me sirve para sacar cosas que yo no había entendido. Además de todo eso, en los 3 primeros hay alguien que se llama el que me sueña, o el que me escribe, o el novelista. Y en Andanzas, como con el tiempo, el feminismo de mi mamá me ha vuelto mucho más fuerte de lo que fue antes,
ahora se llama la novelista, la que escribe, la que sueña. Pero eso, yo creo que todos nosotros alguna vez hemos sentido haber sido soñados por alguien, claramente. Creer que es uno el artífice absoluto de su propia vida, con su propia voluntad, pero en realidad eso estaba marcado con las piedritas por el camino. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces antes de agradecer y pasarle la palabra a Paula Lujano, nuestra rectora que está aquí, que quiere decir unas palabras, queremos avisarles que pueden conseguir el libro de Alicia por allá y también Alicia firmará algunos ejemplares si así lo desea alguien. Le agradecemos muchísimo la presencia de Alicia. Sí, muchas gracias por esta charla tan emotiva y interesante y rica. Gracias. Muchísimas No gracias. se pierdan de un gran honor y una alegría esta fiesta de la palabra, porque si hay algo que nos transmitiste, Alicia, es ese amor por la palabra, por comunicar, y sobre todo esta pasión por conocer quiénes somos, cómo vivimos a través del don de la palabra y entre lenguas, entre culturas. Y es tan importante este mensaje, tan nutricio para todos los que nos dedicamos a la enseñanza y a la traducción de lenguas. Ha sido, pero bueno, un banquete absolutamente inolvidable que quedará en los anales de lenguas. Así que de todo corazón, y bueno, llena de orgullo porque tus entrevistadoras son el presente y el futuro de lenguas, y ver este entusiasmo de nuestras nuevas profesoras y los estudiantes acá es realmente un gozo de compartir conocimiento intergeneracionalmente, ¿no? Que me parece una bendición en todo sentido. No soy muy religiosa, pero digamos, esto lo siento así, como una especie de regalo hermoso que hemos tenido de poder escucharte hoy y compartir todo esto. Me llena de mucha alegría, orgullo, y bueno, a ver si esto nos sigue inspirando para ser los grandes artífices de la palabra, como es nuestro mandato fundacional en esta casa, ¿no? A través de la enseñanza y de la traducción, transmitir esta alegría enorme de poder comunicarnos. Así que muchísimas gracias a Alicia, y queda en la historia de lenguas compartir esta vida dedicada a la palabra, ¿no? Realmente estoy muy emocionada y creo que todos lo están. Y bueno, muchísimas gracias. Yo también estoy muy emocionada, realmente les agradezco enormemente el trabajo que han hecho las chicas y la escucha de todos ustedes, se los agradezco mucho. Es muy conmovedor.